Uno de los retos fundamentales de la medicina actual consiste en integrar los conocimientos de otras ciencias para conocer de una manera más profunda las causas de diferentes enfermedades y aportar nuevos métodos de diagnóstico y terapias eficaces. Ciencias como la biología, la química, la física, las matemáticas, junto a la ingeniería, tienen mucho que aportar en la persecución de ese objetivo. En este programa vamos a comprobar cómo se combinan esas diferentes disciplinas científicas y a conocer algunas soluciones en las que se está trabajando. Lo vamos a hacer junto a dos destacados investigadores que hoy nos acompañan. Francisco Monroy, profesor titular del Departamento de Química Física 1 de la Universidad Complutense de Madrid, donde coordina el Grupo de Mecánica de Microsistemas Biológicos. Es también director de la Unidad de Biofísica Translacional del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. También nos visita Iván López Montero, investigador del programa Ramón y Cajal en el Departamento de Química Física 1 de la Complutense, responsable científico del Laboratorio de Membranas Mitocondriales del Instituto de Investigación Biomédica del 12 de octubre, es investigador principal de un proyecto del Consejo Europeo de Investigación focalizado en el desarrollo de aproximaciones investigadoras en el tratamiento de enfermedades mitocondriales. Nuestros dos invitados conversan con el director del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de la Facultad de Ciencias de la UNED, Juan José Freire, al que ya damos paso. Mis compañeros hoy no son especialistas en medicina por su formación, sino a través de una especialización posterior, puesto que proceden de la química física, que es también mi campo. Entonces, en su contacto con la medicina, ¿a qué retos se está enfrentando la medicina actual según esta perspectiva un poco desde afuera de lo que es propiamente ser médico? Hola, buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Y tomando tu pregunta, pues y hablando en un plano muy generalista, podríamos considerar que la medicina actual se encuentra fundamentalmente abocada al reto de integrar o intentar integrar el conocimiento fundamental procedente de otras ciencias, ciencias biológicas, ciencias fundamentales también, en aquellos aspectos metodológicos y conceptuales que le pudieran ayudar para explicar o comprender la etiología, es decir, las causas de diferentes enfermedades cuya causa pues, no se conoce en la actualidad, y además, desde un aspecto más metodológico, a buscar nuevos métodos de diagnóstico y aproximaciones terapéuticas. Y te pongo un ejemplo. Pues la química combinatorial, por ejemplo, nos permitiría conseguir nuevas aproximaciones terapéuticas a través de nuevos fármacos para medicina personalizada, para tratamientos individualizados a pacientes concretos en función de su perfil patológico. La física y las matemáticas pues, nos permitirán, o lo están haciendo ya en la actualidad, alcanzar una descripción holística de los mecanismos epigenéticos, es decir, de los mecanismos de regulación genética que dan lugar en condiciones patológicas a la aparición de la enfermedad. Esto es, bajo mi punto de vista, Juan, lo que considero que la física y la química y, en general, las ciencias fundamentales pueden aportar a los retos que tiene planteada la medicina actual. Seguramente mi colega aquí, Iván López, puede apuntar alguna cosa más al respecto. Sí, claro. Buenos días, Juan. También para mí es un placer estar aquí y contar con la oportunidad para desarrollar esta cuestión. Y claro, lo que se plantea es que cómo puede ayudar la química o la física a una ciencia tan grande como la medicina, que bueno, pues una disciplina muy extensa y que cubre pues un amplio rango de especialidades. Y cada una de ellas requiere pues, de soluciones muy particulares a la hora de realizar un diagnóstico y de proponer terapias pues que son muy distintas dependiendo del campo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos en cuenta pues, una disciplina como que está a caballo entre la química y la física, la ciencia de los materiales, esta disciplina podría
dar pues soluciones, ¿no?, a campos tan diferentes como es la traumatología, ¿no?, en el sentido de poder dar unas soluciones de nuevas prótesis que, bueno, pues que buscan que sean más ligeras, ¿no?, desarrollo de nuevos materiales para esas nuevas prótesis que buscan más biocompatibilidad o que se adapten más a la biomecánica del problema. Pero esta misma ciencia de los materiales, pueden dar también respuestas a un reto que tiene la medicina actual, como es pues una enfermedad social, como son las enfermedades cardiovasculares hoy en día, y que representan realmente un reto a la hora de tener una terapia que satisfaga, digamos, los problemas que están surgiendo hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la ciencia de materiales pues está haciendo un gran avance en la medicina regenerativa, buscando nuevos materiales llamados blandos, en contraposición con estos materiales duros que he estado comentando previamente, que todo el mundo tenemos un poco en mente, ¿no?, como son las prótesis. Pues esta generación de nuevos materiales blandos para crear nuevas pues materiales que imiten, ¿no?, artificiales, que imiten al tejido, y en particular pues el tejido que forma parte del corazón. Entonces, bueno, pues como colofón, digamos, podríamos decir que la medicina, que es una ciencia pues que cubre un amplio espectro de enfermedades, las ciencias básicas pueden aportar su saber hacer y sus metodologías nuevas para todo ese amplio grande de enfermedades. Dentro de este amplio abanico, ¿qué tipo de aproximaciones puede hacer las ciencias que consideren relevantes? Y en concreto, ¿en cuáles de ellas se encuentran ustedes trabajando? Bueno, Juan, la pregunta es muy concreta. Voy a intentar ser lo más sintético posible, pero a su vez cubrir todas las áreas que considero son relevantes. En primer lugar, he de decir que, por ejemplo, las ciencias fundamentales ya están aportando enormes respuestas, y lo están haciendo de forma muy clásica y con una metodología ya muy implantada, en la descripción de los aspectos epidemiológicos de la enfermedad. Es bien conocida la utilización de la física estadística, la teoría de sistemas complejos, la teoría de redes para la descripción de la forma en que las enfermedades contagiosas pues se propagan, por ejemplo, por citar un caso concreto. Pero ya centrándonos más en los retos actuales y que se le presentan a la medicina, los retos terapéuticos y los retos diagnósticos que se le plantean, el área del cáncer en concreto es la primera enfermedad por orden de importancia en todas las clasificaciones existentes, pues es necesario a día de hoy tener un conocimiento profundo de los mecanismos de desarrollo tumoral. A su vez, ese conocimiento de esos mecanismos nos permitirá tener herramientas de diagnóstico precoz y de pronóstico de infiltración metastática, por ejemplo, que están basados o que son debidos, digamos, a dichos mecanismos, o que se encuentran su base de funcionamiento en dichos mecanismos. Buscar vías terapéuticas innovadoras basadas en nuevos marcadores biofísicos, bioquímicos y nuevas dianas terapéuticas que nos permíteme que lo diga, cortocircuitar el desarrollo de la enfermedad, son esenciales para el desarrollo de nuevas aproximaciones en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. De camino, el ámbito de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, puede beneficiarse enormemente igualmente de este tipo de aproximaciones, dado que, por ejemplo, el conocimiento fundamental emergido del estudio de la infiltración metastática tiene mucho que ver con el cómo las células del sistema inmune atacan los tejidos del cuerpo humano. Y entonces el conocimiento emergido del área anterior pues podría ser muy relevante a la comprensión y la búsqueda de vías de cura, vías terapéuticas para enfermedades autoinmunes. Y finalmente, para acabar mi respuesta a tu pregunta, quería comentar la cuestión del envejecimiento, que a todos nos preocupa, evidentemente, y que sin ser una enfermedad en sí mismo es un estado donde, bueno, pues toda la sociedad o toda la población pues en un momento u otro entra en una situación que requiere de la medicina la consideración de ese estado.
En la actualidad he de decirte que la física fundamentalmente está proporcionando una serie de aproximaciones y una serie de conceptos fundamentales para el tratamiento personalizado del envejecimiento, mediante la identificación de marcadores de un concepto nuevo que se denomina fragilidad. Esos marcadores lo que hacen es detectar el estado de fragilidad de un determinado organismo en envejecimiento, en proceso de envejecimiento, y lo hace identificando el nivel cuantitativo de multitud de parámetros. Esas correlaciones de todos esos parámetros, medidos a través de la determinación cuantitativa de marcadores bioquímicos, nos permite un análisis mediante la metodología tradicional de la física estadística, fundamentalmente para obtener tratamientos basados en química combinatoria que nos van a dar medicamentos y nos van a dar tratamientos farmacológicos específicos para cada persona basado en su perfil de fragilidad personal. Seguramente mi colega Iván López pues tiene algo que añadir a este respecto. Sí, claro. Otro de los aspectos, por ejemplo, genéricos que se plantean y que se han ido planteando hace ya muchos años es el aspecto de la vectorización. La vectorización es una rama farmacológica que trata de introducir medicamentos pues, dentro de las células. Entonces, desde los años ya 90, pues esta idea se ha ido desarrollando poco a poco y actualmente, pues en este sentido, la química está dando pasos agigantados para rehacer y proponer nuevas reformulaciones que hagan digamos que el soporte, el vehículo que transporta ese fármaco y que está obligado y cuya función es penetrar la célula y llevarlo a un sitio en particular en la célula, la química supramolecular, nuevas formulaciones, nuevas moléculas se están generando para que ese proceso de vectorización, de vehiculización de fármacos dentro de la célula sea cada vez más selectivo. Por ejemplo, si queremos, tener una diana que diferencie, por ejemplo, para ir a células que sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, quiere decir que se quieren llevar un fármaco a un órgano, por ejemplo, el corazón, y que sea totalmente distintivo de esas células de corazón respecto a otro tipo de células hepáticas o del estómago, por ejemplo. Y dentro de esa diana a nivel de órgano, también tenemos que tener en cuenta que una vez dentro de las células de ese órgano tienen que ir a sitios específicos para que el fármaco actúe de mejor manera posible, ¿no? Entonces se utilizan nuevos conceptos, como por ejemplo hacer nuevos vectores que sean activables desde el exterior. Es decir, que una vez que está dentro el fármaco, dentro de la célula, actúen cuando yo quiero que actúen. Entonces, pues hay una serie de estrategias que se están desarrollando y que facilitan y mejoran la eficacia de esos medicamentos. Nos comentabas en qué tipos de aproximaciones nos encontrábamos en concreto trabajando. Permíteme ser muy breve. En mi laboratorio en concreto, en el Hospital 12 de Octubre, en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, donde dirijo la unidad de biofísica translacional, esencialmente estamos interesados en la búsqueda de nuevos marcadores biofísicos fundamentalmente, pero también bioquímicos que nos permitan el diagnóstico precoz del cáncer y el pronóstico de la infiltración metastática. Iván López pues contará lo que hacen en su laboratorio. Hablaba antes yo de vectorización y pues en nuestro laboratorio lo que estamos trabajando es un concepto nuevo en el contexto de enfermedades mitocondriales. Una enfermedad mitocondrial es una enfermedad que tiene un origen genético y que afecta la producción de energía de las células de nuestro cuerpo. Por tanto, pues afecta a órganos muy importantes que son muy demandantes de energía, como puede ser el cerebro o los músculos. Y nuestra idea primitiva, fue decirnos a nosotros mismos si las células, ¿no?, de estos pacientes no son capaces de generar energía suficiente y de manera autónoma, pues intentemos dar un sistema externo, fabricado externamente por nosotros, que sea capaz de suplir esas deficiencias energéticas. De tal manera que, mediante metodologías que están basadas en la químico-física, podamos construir a escala nanoscópica sistemas que hoy en día somos capaces de hacerlo, capaces de generar esa energía bioquímica que es tan necesaria para el cuerpo. Y seamos capaces también de hacerla penetrar en aquellas células que queremos, de tal manera que el reto que hoy se plantea es poder, injertar un sistema artificial externo
dentro de una célula capaz de generar esa energía que requieren pues estas células de estos pacientes de enfermos mitocondriales. Y dentro de todo este panorama, ¿cuáles son los puntos de contacto, las interfaces interdisciplinares que habría que fomentar y cultivar con el fin de agrupar mejor este área en el que inciden tanto las ciencias más duras y también la medicina? Claro, todas estas aproximaciones pues obviamente tienen un carácter muy interdisciplinar, como hemos venido diciendo hasta ahora, y requiere pues de la interacción entre químicos, físicos, médicos, farmacéuticos, y requiere de esta interacción es fundamental para poder desarrollar estas respuestas que hoy estamos describiendo hoy en este programa. Porque son problemas pues, que no son de una cara, digamos que no solo presentan una sola solución, sino que son poliédricos, digamos, y por tanto requieren de un enfoque multidisciplinar. Yo creo que este enfoque y estas sinergias necesarias entre diferentes disciplinas ya existen hoy en la comunidad científica española, en donde pues en grandes centros biomédicos nacionales ya incorporan en sus laboratorios pues científicos que estarían fuera, digamos, de la formación biosanitaria e incorporan científicos ya pues derivados de ciencias más fundamentales como son la física o la química. Y sin embargo, yo creo que todavía existe cierto problema a nivel administrativo. De igual manera que estas sinergias fluyen a nivel científico, a nivel administrativo están todavía un poco lejos de plasmar esta realidad, porque pues todavía no existe ninguna casilla interdisciplinar a la hora de pedir proyectos o a la hora de pedir financiación, becas, etcétera. Y yo creo que deriva de un problema, pues de una herencia que hemos recibido en el hecho de que las ciencias han estado o están compartimentalizadas, y estas disciplinas, digamos, están incluso jerarquizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá el mayor favor que podemos hacer es pues que poco a poco esa compartimentación sea más flexible y que pueda haber más interdisciplinaridad en este sentido. Yo podría añadir, por hacer un resumen respecto a la cuestión más fundamental, respecto a las interfaces que yo creo que las autoridades y nuestros responsables políticos debían ser capaces de fomentar y contribuir a financiar, es la interfaz entre la biología y la física para el estudio de las bases del estado patológico y del desarrollo de la enfermedad, y la biología con la química y en general las ciencias y la ingeniería molecular para el desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas e innovadoras pues que no existen en la actualidad para un gran número de enfermedades. Esto yo creo que es lo que las ideas fuerza que en general deberíamos recordar a nuestros financiadores. Mirando al futuro, así a medio y largo plazo, ¿qué tipo de proyección tendrían todas estas investigaciones que estáis haciendo? Bueno, nadie tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro ni a dónde van a llegar estas aproximaciones. Lo cierto es que estas aproximaciones y estos nuevos, métodos, metodologías o conceptos surgen de una necesidad muy clara, y es del cierto estancamiento que ha llegado la medicina con su herramienta clásica muy basada en la ciencia biológica para hacer diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad, que es la clave. Estas nuevas aproximaciones surgen de esas necesidades, de esos espacios donde no existe respuesta actual, donde no es posible curar determinados tipos de cáncer, donde no es posible curar determinados tipos de enfermedades autoinmunes, donde no es posible hacer una medicina regenerativa eficaz o eficiente. Y aunque es difícil saber dónde nos pueden llegar estos nuevos conceptos, estas nuevas aproximaciones, lo cierto es que la medicina llama a las ciencias fundamentales para aportar nuevo conocimiento, aportar nuevas ideas, dicho de forma un poco
si me lo permitís, aportar pensamiento lateral respecto a su forma tradicional y clásica de resolver la problemática, aportar ese tipo de nuevas aproximaciones a problemas no resueltos. Yo soy muy optimista, soy claramente positivo, si no, no estaría en este ámbito de trabajo, y creo que efectivamente la perspectiva de futuro es muy positiva y muy halagüeña. Es muy probable que este tipo de aproximaciones sean capaces de responder a cuestiones que en la actualidad la medicina no tiene respuesta. Pero ¿hasta qué punto la sociedad española es consciente de que estos avances revierten en su beneficio? Bueno, pues yo creo que el ciudadano medio no somos realmente conscientes de que todos esos avances, pues en el diagnóstico, en la terapia, penetran poco a poco en nuestro sistema de salud, ¿no? Como puede ser otras disciplinas como la comunicación, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene, un teléfono móvil, tiene acceso a Internet, etcétera, ¿no? En nuestra sociedad española, pues la tasa de penetración de estas tecnologías es muy alta y, sin embargo, los avances científicos en medicina no tienen esta conciencia dentro de la sociedad española. Y creo que quizá sea porque estamos más preocupados por el hecho de que podamos tener unas listas de espera más cortas, o creemos que los científicos están resolviendo problemas meramente académicos sin preocuparse de problemas que tengan impacto en la sociedad, especialmente en este sentido la medicina. Y creo que parte de la culpa puede ser nuestra, ¿no? El poco ejercicio de divulgación que estamos haciendo hacia la sociedad. Si, por ejemplo, tomáramos unos minutos para explicar, por ejemplo, que hoy en día, para hacer un pequeño diagnóstico de una enfermedad genética, pues se ha reducido, digamos, el coste, se ha abaratado el coste de estas pruebas de diagnóstico en un factor 10, y se ha acelerado este ejercicio de diagnóstico también en un tiempo de 10 veces más rápido, pues los pacientes, los enfermos, todo el nivel de sociedad, estaríamos más conscientes de que sí que se está llegando a que estos avances mejoran, digamos, la calidad de vida de los ciudadanos. O, por ejemplo, que muchas veces el planteamiento que se hace para llegar a nuevos sistemas de diagnóstico o de terapia tienen en cuenta realmente la situación del paciente, y se intentan que las soluciones que se dan sean, por ejemplo, menos invasivas respecto al paciente, sean menos invasivas para el paciente, con lo cual, yo diría que no estamos todavía acostumbrados a ver que la ciencia sí que penetra en la vida de día a día de los pacientes, pero quizá por falta de falta de información o falta de divulgación de estas ideas. Iván, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dices, absolutamente lo suscribo y apostillo. El problema, bajo mi punto de vista, es la falta total de cultura científica de esta sociedad en la que vivimos. Falta total de cultura científica que se materializa en, efectivamente, una falta de conciencia social respecto de la importancia de la ciencia para la resolución de los problemas cotidianos, desde la salud hasta el empleo, hasta múltiples aspectos de la vida real. Y en esto, las autoridades, hay que hacer un ejercicio de autocrítica, evidentemente. Las autoridades tienen su parte de responsabilidad, pero fundamentalmente aquí considero que somos los científicos los que tenemos esencialmente la responsabilidad de contribuir a que esa falta de cultura científica se vaya limando, se vaya consiguiendo tener una sociedad cada vez más consciente de que los científicos son servidores públicos que están trabajando para resolver problemas, quizás en algunos niveles alejados directamente de la solución real, pero es una cadena, la ciencia es una cadena de muchos eslabones, de mucho esfuerzo, de muchas personas, mucho tiempo, y eso los científicos tenemos que tener la responsabilidad de saber y poder explicarlo a la sociedad, y que la sociedad comprenda que el trabajo de los científicos es esencial, es dedicado, es por y para la sociedad. Mencionando a las autoridades, ¿qué políticas habría que
que seguir para tener este objetivo que estáis diciendo? Bueno, pues yo creo que el sistema, digamos, de financiación que se está implantando en estos últimos años toma como referencia esto último que estamos diciendo. Es decir, los grandes proyectos europeos, las políticas, por ejemplo, científicas europeas, hacen que pues se financie ciencia básica, pero con un contenido, un matiz aplicado hacia los problemas reales de la sociedad, en este caso europea, ¿no? Y así lo está haciendo también pues, la Agencia de Financiación Española, ¿no? Es decir, tomar como referencia algún problema de la sociedad y que esa financiación integre la ciencia básica para resolver algún problema. En otras sociedades un poco más, como la anglosajona, esto ya se lleva haciendo, digamos, de manera natural, ¿no? Es decir, tanto las grandes fortunas o las grandes sociedades, me refiero a sociedades, me refiero a empresas, ¿no? Sí que tienen como beneficioso el poder financiar no solo para el desarrollo económico de la sociedad, sino para otro tipo de desarrollo, ¿no? Como sociedad en sí misma, y contribuyen de manera muy activa en la financiación de proyectos y de instituciones incluso. Es decir, no es nuevo que grandes empresas pues financien, por ejemplo, universidades como Harvard en Estados Unidos, Oxford o otro tipo de laboratorios con mucha reputación, ¿no? Entonces, pues todo esto se mira desde este lado de la zona europea pues como realmente envidiable, ¿no? Entonces, iniciativas como estas, a nivel privado y a nivel público, deberían ser internalizadas en nuestra sociedad para que a nivel nacional, en este caso, pues surjan nuevas financiaciones que hagan que se mejore al final la vida del ciudadano. Justamente una idea clave, una idea fuerza final, trasladando lo que se está haciendo en Europa, trasladando lo que ya los políticos a nivel europeo y a nivel mundial han estudiado, han valorado y han implantado o intentan implantar en estas estructuras supranacionales, trasladado en clave nacional a la política española. Yo considero que nuestras autoridades deberían rescatar una idea clave, que es el fomento del carácter interdisciplinar de la ciencia. Creo que ahí está la clave. Se deben fomentar la propuesta de proyectos interdisciplinares que aúnen disciplinas y que, más que pensar en resolver problemas pequeños dentro de cada una de las disciplinas, intenten orientarse a la resolución desde un punto de vista más holístico, más integral, más global, la resolución de grandes problemas desde aproximaciones interdisciplinares. Hasta aquí este interesante programa que ha sido posible gracias a la colaboración del profesor Juan José Freire y de nuestros dos invitados, los investigadores Francisco Monroy e Iván López Montero. Gracias a los tres por participar en la radio de la UNED.